Si quieres aprender a solicitar un certificado de tu declaración de la renta, quédate, que este vídeo te interesa. Y recuerda suscribirte, que es gratis y me ayudas a que el canal crezca. Muchas gracias. Te estarás preguntando para qué sirve un certificado de tu declaración de la renta. Bueno, pues como autónomo o como autónoma, como bien sabes, prácticamente el 100% estamos obligados a hacer la declaración de la renta. Entonces, ¿para qué quieres este certificado? Bueno, al final siempre tiene más validez un certificado tributario que en sí la propia declaración, porque lo que está haciendo Hacienda es certificarte que esa declaración o esos datos que tú has consignado son los correctos y son los que has declarado en Hacienda. Probablemente te pueda valer para que te pidan una financiación, por ejemplo, en un banco o cualquier tipo de ICO, por ejemplo, cualquier tipo de préstamo. Bueno, pues tienes un certificado. ¿Y a veces qué nos pasa a los autónomos? Pues que bueno, que siempre nos ponen un poquito más de trabas en el banco porque bueno, como nuestros ingresos no siempre son estables o varían más, pues bueno, yo como trabajador de banca te lo digo, que esto suele ser así. Entonces, bueno, si tenemos un certificado, pues bien, te van a pedir la renta, pueden comprobar que esa renta es real, pero luego has podido modificar esa renta. Entonces siempre un certificado tributario tiene más validez. Entonces, si te lo piden, ya sabes, o hoy en concreto vas a aprender cómo obtenerlo. También te puede servir para lo siguiente. Oye, yo qué sé, te has cambiado de gestoría, has perdido la renta. Bueno, pues siempre tienes ese certificado que lo sacas en 3 minutos y no vas a tener ningún problema. En el banco dices, oye, mira, no tengo la renta, pero sí tengo un certificado de la renta, que al final vienen los mismos datos y encima está certificado por la agencia tributaria. Así que vamos a ver cómo se solicita. Y ahora sí, estamos en la página principal de la agencia tributaria. Y aquí hay un montón de trámites y un montón de cosas. Pero no te preocupes, que yo te lo voy a indicar paso a paso lo que tienes que hacer. Vamos a ir a información y gestiones. Y en esta parte pinchamos IRPF. Y aquí nos aparecen otra vez datos o cosas que podemos hacer con el IRPF. Pero fíjate, tenemos que bajar con el cursor y pinchar en quiero un certificado de mi declaración de la renta. Y ya estamos dentro de ese trámite. Ahora te dice accede a certificado de IRPF. Volvemos a pinchar. Y ahora ya simplemente nos queda dar a solicitud. Tenemos 3 formas de solicitarlo. O bien poniendo nuestro DNI, fecha de caducidad y teniendo la referencia de la declaración de la renta que se saca para poder sacar los datos fiscales, que eso entiendo que lo más normal es que no lo tengas o lo hayas perdido. Eso es lo más normal. Puedes acceder con firma electrónica o puedes acceder con la clave PIN. Bien mediante el QR, que la verdad que yo te voy a dejar aquí el vídeo, que lo hice el otro día. Creo que me parece muy sencillo y aparte muy seguro, o sea que creo que está muy bien. Y nada, los datos que tienes que rellenar son muy simples. Vamos a ver. Bien, simplemente ya aparece mi nombre, porque yo he entrado con firma directamente, el ejercicio fiscal, y ya está, como lo hago en mi propio nombre y no es en representación, le doy validar solicitud y automáticamente me va a dar el documento. Y espero que este vídeo sobre gestiones te haya ayudado y que tengas una opción más y que conozcas todos los trámites con la agencia tributaria, que es uno de mis objetivos, que lleguen a todo el mundo. Así que nada, te deseo que pases un feliz día.